Muy bien, pues nada, buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener dos charlas, la número 14 y la número 15 en ciencia compartida. Sí, no, pero me equivoqué, no, ustedes de la 13, no era un martes. 12 más 1. Sí, 12 más 1. Y bueno, la primera la dará Alicia Herrera, que nos va a hablar sobre metabolismo respiratorio hemicidáceo, y a continuación Gara Franchi nos va a hablar del pastaje del microzooplancton. Así que pues nada, con ustedes. Alicia, empieza. Gracias. Bueno, les iba a hablar sobre el efecto que tiene la inanición y la alimentación en el metabolismo respiratorio de Leptomycis limbura, que es un misidáceo, y a continuación paso a presentarles a los misidáceos para los que todavía no los conocen, que están en el B201 por si quieren pasar a visitarlo. Son crustáceos peracáridos, que son muy similares en su aspecto general a pequeñas gambas, son parecidos a los eufausiáceos, pero básicamente se diferencian de estos en que, por ejemplo, si vemos las hembras llevan las crías en un marsupio. Forman parte del zooplancton y del supraventos, o sea, los organismos que están justo por encima, asociados al fondo, pero más o menos unos 10 centímetros a 1 metro por encima de los fondos. Actualmente se conocen unas 1106 especies y para su identificación lo que más tenemos en cuenta es... que tenía que enchufarlo. Bueno, las fotos que ven a la izquierda, la primera es la escama antenal, que siempre nos fijamos si tiene en las púas, en las setas, que también es la segunda fotografía a la izquierda, y el telson, sobre todo en el telson, pues también los podemos identificar a través de la forma, de las escotaduras que tengan, de las espinas, de las escamas. Lo que, bueno, nosotros logramos identificar básicamente... Bueno, acá lo que les decía, esta es la escama antenal, que por esta espina, por ejemplo, logramos identificar que es Leptomycis limbura por esta espina, por una escotadura, por el tipo de la forma del telson, y lo que les decía, las hembras todas tienen un marsupio en el que llevan las crías hasta que nacen, que son prácticamente como adultos en miniatura. Nosotros identificamos 3 especies aquí en Canarias. Ahora con otros muestreos que hemos estado haciendo en cebadales, pues estamos con la identificación de muchas más, porque han aparecido por lo menos unas 10 especies, pero la verdad es que el tema de la taxonomía es bastante complicadito y pues ahí estamos. De momento identificamos 3, que es Leptomycis limbura, Paramycis novelli y Ciriella armata. Bueno, lo que les decía de estos organismos es que pueden habitar en varios ambientes, en la columna de agua, sobre el sustrato, en cuevas, generalmente se encuentran en nubes y realizan una migración vertical. Se dispersan en la columna de agua durante la noche y descienden durante el día. Y en las praderas de Cimodocea dosal, que aquí se conocen como cebadales, pues hemos encontrado grandes nubes asociadas a estos ecosistemas. Sobre todo, les voy a poner un videito donde se ve, ¿no? A ver si le puedo ver. Bueno, antes se veía cuando lo probamos. A ver, pero tengo un poco. ¿Ahí? Bueno. Pues en este vídeo lo que hicimos, por un lado se muestra el método de muestreo, cómo los cogemos a los misidáceos, y por otra parte lo de la migración vertical se puede ver muy bien porque durante el día los encontrábamos sobre el sustrato y cuando nos fuimos a bucear de noche pues se veía cómo se dispersaban en la columna. Así es como se ven. Eso es en risco verde, cuando los vamos a colectar, que generalmente lo hacemos con una red de mano y un tambucho. Y simplemente, en este caso en risco verde, están bastante asociados a lo que son las rocas. Tratamos de cogerlos con cuidado, sin que se dañen mucho, y los traemos para las peceras que tenemos en el B201 para su cultivo.
Este es el método artesanal. Después, cuando hacemos muestreos en cebadales, son 2 buceadores con un chinchorro, pero eso es más que nada para estudios de abundancia porque salen un poco más en peor estado que con este otro método. Ese es el día que fuimos a bucear a Caleta, en el norte, donde pudimos ver perfectamente lo que es la migración vertical, ¿no? Acá están asociados al fondo y a medida que iba oscureciendo, pues llegó un momento en que estábamos nadando en una nube de misidáceos y se veía perfectamente. Ahí, pues ahí ya era una nube eso. Y nada, fuimos a Caleta porque la gente de la zona siempre nos decía que llegado octubre llegaban las rayas manta a comer gambitas, decían ellos. Nosotros supusimos que eran misidáceos. Y efectivamente cayó la noche y lo que veíamos eran las mantas en picada, abriendo la boca y arrastrando todo lo que era misidáceo. Con lo cual, entre esto y los estudios de abundancia que hemos estado haciendo de cebadales, la verdad es que son organismos muy importantes como alimento de peces, ¿no? Y sinceramente no están muy bien estudiados aquí en la región, los estudios de abundancia. En los cebadales han sido los organismos más abundantes que han salido, además de decápodos y anfípodos, pero sobre todo misidáceos. En primavera hay abundancias de 500 organismos por metro cúbico. Luego también veíamos los pulpos que se alimentan de estos organismos y que en acuicultura se está intentando estudiar el cultivo de misidáceos porque aparentemente en las fases larvarias de pulpo es lo único que sirve como alimento, porque con artemia se mueren. Entonces hay bastante gente ahora apostando a lo que es la investigación en el cultivo, pero bueno, la verdad es que es difícil y no tienen muchas crías, con lo cual está todavía en fase de investigación. Bueno, esto era para contarle un poco la importancia de los misidáceos, pero realmente los objetivos del estudio que les iba a contar era determinar cómo afecta la inanición a la respiración, determinar cómo afecta a la actividad de las enzimas que controlan la respiración y estudiar el efecto de distintas concentraciones en lo que es la relación respiración-biomasa y ETS-biomasa. Aquí están las peceras donde les decía que están los misidáceos. Previamente hicimos estudios de supervivencia en cautividad para descartar otros efectos que no fuera la inanición. Seleccionamos la especie más apta, que fue Leptomysis limbura, y llevamos a cabo el cultivo en condiciones controladas de temperatura, oxígeno, salinidad y pH. Lo que hicimos fue respiración in situ y respiración potencial con el método ETS en organismos sometidos a distintos periodos de inanición. Básicamente la respiración in situ consiste en colocar los organismos en un oxímetro y medir el consumo en unidades de micromoles por hora por individuo, mientras que la respiración potencial ya es un estudio de la actividad máxima que pueden llevar a cabo las enzimas que controlan la respiración. Estas enzimas se encuentran en las mitocondrias y básicamente son las responsables últimas del consumo de oxígeno. Yo esto trato de explicarlo lo más simple posible, como es el método ETS. Básicamente todo lo que nosotros comemos se transforma en NADH y succinato. ¿Para qué? Para obtener la energía de estos alimentos. O sea, siempre pensamos que nosotros comemos para obtener energía, pero nunca pensamos que respiramos también para obtener energía, porque básicamente el consumo de oxígeno tiene que ver con que en la última fase de esta transformación de los alimentos en energía se liberan electrones y tiene que haber un aceptor final, que en este caso es el oxígeno. Entonces, sabiendo que ese aceptor final es el oxígeno, estudiando la actividad de estas enzimas, saturándolas de alimento, o sea, podríamos decirlo, haciendo trabajar esas enzimas al máximo, podríamos determinar qué cantidad de oxígeno consume ese organismo, pero sería la tasa potencial. Entonces, no sé si esto está bien explicado, porque el ETS siempre me parece súper difícil de explicar para alguien, además que nosotros a veces hablamos de ETS porque trabajamos en el laboratorio nuestro casi todos con ETS y lo explicamos así, pero como para que se entienda básicamente lo que vamos a hacer con el ETS es sustituir ese oxígeno como aceptor final de los electrones por uno que nosotros podamos medir, que en este caso es el INT. ¿Cómo lo podemos medir? Pues espectrofotométricamente, porque se colorea de rojo cuando se reduce y 2 moles de este INT equivalen a 1 de oxígeno.
O sea, básicamente así es como se ve el INT a medida que se reduce. Luego estudiamos la biomasa porque para poder transformar estos datos de respiración en vez de por individuo, por miligramo de proteínas, porque puede haber individuos más grandes, más pequeños. Entonces básicamente lo que hacemos es hacerlo en función de la biomasa. Y bueno, y ahora sí, les paso a presentar los resultados del efecto que tuvo las horas que mantuvimos esos organismos en inanición en la respiración. Ven que ahí ya están transformados los datos en micromoles de oxígeno por hora por miligramo de proteína. Entonces, ¿qué se ve en esta gráfica? Abajo están las horas que han transcurrido de inanición y lo primero, o sea, lo primero que observamos fue esta ecuación, ¿no? Es decir, que realmente se ve un descenso de la respiración a medida que transcurren las horas de inanición. Eso es claro. Pero una cosa que no teníamos en cuenta estudiar y que apareció fueron como ciertos picos, ¿no? Aquí, aunque sí que había un descenso general, luego había horas en que aparecían picos. Entonces, pues la idea fue pues a ver a qué horas aparecen estos picos. Arriba pusimos las horas del día y generalmente eran sobre las 8 de la noche, las 10 de la noche. Con lo cual, sabiendo ya cuando fuimos a muestrear que estos organismos se vuelven más activos y migran durante la noche, pues evidentemente esto podía ser un efecto del ritmo circadiano interno, a pesar de que nosotros para ponerlos a respirar siempre es en oscuridad. Pues estos organismos, luego en la literatura encontré algunos artículos que hablaban de organismos que los dejaban una semana en condiciones de oscuridad y seguían manteniendo estos mismos ritmos, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando fui a pedir ayuda a Ángelo Santana de, a ver, estadísticamente, ¿cómo puedo hacer una ecuación que me tenga, o sea, que tome en cuenta tanto las horas de inanición como las horas del día? Y es la segunda que aparece aquí abajo. Y sí, efectivamente cuando hacemos la R cuadrado se ajusta mucho mejor la segunda, que sería esta, con un R cuadrado de 0.65 que la anterior. ¿Qué pasa acá? Que como nosotros no queríamos estudiar los efectos realmente del ritmo circadiano interno, lo que pasó es que hay horas, aquí por ejemplo, que como eran las 3 de la mañana no tenemos datos, y hay otro periodo en el que no tenemos datos que fueron las últimas horas, digamos, porque los organismos se iban muriendo. A partir de las 50 horas de inanición, pues ya estaban en las últimas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues intentar que los pocos que iban quedando llegaran a lo máximo posible para tener un punto final ahí por las 74 horas. Pero bueno, básicamente estos son los problemas, no problemas, pero algo asociado a que estás estudiando una cosa y aparece otro efecto que no era el que querías estudiar, pero los datos que teníamos eran estos. Realmente un estudio que apuntara a realmente ver el efecto de las horas del día, pues estaría planteado diferente, ¿no? Lo segundo que queríamos ver era el efecto de la inanición, pero en la respiración potencial, en el ETS. Recordando que el ETS lo que hacíamos era saturar de alimento esas mitocondrias, lo que obtuvimos fue esto, o sea que el ETS permanece constante a medida que transcurren las horas de inanición, lo cual era lógico porque si nosotros estamos saturando de sustrato esas mitocondrias, pues realmente debería ser independiente de que hubieran comido o no, ¿no? Y luego lo que nos interesa, porque lo que estamos tratando de hacer es, digamos, poner a punto la técnica ETS y ver si la podemos aplicar a estimar respiración sin necesidad de medir respiración in situ, es ver lo que es la relación respiración-ETS, es decir, la respiración es la mitad de la respiración potencial, la respiración real, o es el 20% de la respiración real. Entonces, cuando nosotros hacemos el cociente RTS, era evidente que si el ETS permanece constante y la respiración tenía ese comportamiento, pues eso se iba a ver reflejado en el RTS. Entonces, básicamente lo que nos interesó es saber que evidentemente las condiciones de inanición en las que se encuentra el organismo van a afectar este cociente, que puede llegar a ser hasta 3 veces 1.5 o 0.5 superior en condiciones de si están recién alimentados o en inanición. Bueno, lo otro que nos interesaba es la famosa relación entre el metabolismo y la biomasa, o la respiración y la biomasa, que siempre se dice que es la respiración equivale a la biomasa elevada a un cociente B.
a un coeficiente B. Ese coeficiente, bueno, luego está la transformación logarítmica, que sería la que está abajo, pero básicamente ese coeficiente B, la ley de Kleiber ha establecido siempre que es 0,75 para todos los organismos. Es otra forma de estimar respiración, porque a través de la biomasa, sabiendo que elevándolo a 0,75 podemos estimar la respiración, pues también se ha usado. Pero es otra de las fuentes de error a la hora de estimar respiración, con lo cual queríamos ver si alimentándolos de una forma o de otra, pues ese coeficiente iba a variar o no. Entonces, primero los alimentamos con 150 nauplios de artemia de 48 horas 2 veces al día. Ese fue el primer tratamiento que usamos. Y lo que vemos es que ese coeficiente, el B, es de 0,84 en el caso de la respiración y del ETS de 0,72. O sea, bastante similar al que establece Kleiber. Este tratamiento de alimentación en la literatura está como, digamos, el ideal, incluso saturados de alimentos estos organismos. Luego probamos con el siguiente, que serían 75 nauplios, que podríamos decir que de todas maneras están bien alimentados. Y estos coeficientes, incluso el de respiración dio hasta superior al anterior. Y finalmente, con un tratamiento en que podemos decir que los organismos estaban mal alimentados, estaban pasando hambre, con 10 nauplios de artemia 2 veces al día. Y vemos que sí que los coeficientes son menores que lo que establece Kleiber. Lo que nosotros queríamos comprobar era eso, simplemente si los tratamientos van a afectar esa relación que existe entre biomasa y metabolismo, y en nuestro caso pues sí que afectan. Y hay otros autores que han encontrado cosas similares, por ejemplo, entre zonas costeras y océano abierto. Es decir, este coeficiente en zonas de océano abierto que están peor alimentados está muy por debajo del 0,75, mientras que en zonas costeras pues se asemeja a 0,75 o incluso es superior, ¿no? Conclusiones: que la respiración decrece a medida que aumenta el periodo de inanición, que se observó el ritmo, un efecto del ritmo circadiano interno, es decir, que a determinadas horas en la noche aumenta independientemente de la alimentación, ¿no? Aumenta el metabolismo, que la actividad máxima de las enzimas de la cadena transportadora de electrones se ve afectada también no se ve afectada por la inanición, por lo que habíamos dicho, que es bastante obvio que si saturamos nosotros para hacer este estudio, pues va a ser independientemente de que hayan comido o no. Y que por lo tanto eso se refleja en el decrecimiento del cociente RTS, que puede ser hasta 3 veces superior en organismos que están bien alimentados. Y finalmente, respecto a la ley de Kleiber, que este coeficiente varía con las distintas condiciones de alimentación, siendo inferior a 0,75 cuando no se encuentran bien alimentados, y que es 0,75 como establece Kleiber o superior, pero cuando están saturados de alimento o cuando están bien alimentados estos organismos. Pues esas fueron las conclusiones de este trabajo. Nada más, pues muchas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. Una pequeña cuestión nada más. ¿Puedes darle para remontar? ¿Has probado en un ciclo diario cómo cambia la B? Perdón. ¿En un ciclo? Mira para atrás. Dime hasta cuándo. Aquí, bueno, o el siguiente. Dale para atrás. Por ejemplo, la B esta, ¿cómo cambiaría, por ejemplo, en un ciclo diario? O sea, tienes, por ejemplo, date cuenta que me estás diciendo que cuando están bien alimentados el CO resta en torno a 0,75 más o menos. Cabría esperar, por ejemplo, que en los ciclos diarios de mutaciones intramerales tuvieras cambios también en ese coeficiente, por ejemplo, cuando están inactivos o cuando están comiendo. Yo creo, y esto porque lo estoy pensando ahora, que estamos hablando de la relación entre metabolismo y biomasa, con lo cual la biomasa no va a cambiar y el metabolismo sí, entonces evidentemente sí. Lo que te digo, como no fue un estudio que apuntara a estudiar lo del ritmo circadiano, pero claro, luego a partir de esto sí que nos hemos planteado, pues ahora en los cultivos de abajo, pues eso, hacer en distintos, por ejemplo, variándoles
las horas de luz y de oscuridad, ver si esto afecta y estudiar la respiración en esos casos. Eso como la temperatura. Este fue un primer estudio, digamos, de los que se plantean hacer con misidáceos, por eso tenemos los cultivos abajo, de variando la temperatura. O sea, todo lo que afecta lo que es el metabolismo, variando la temperatura, las horas de luz y oscuridad. En este caso empezamos por la inanición, pero en definitiva lo que queremos corroborar es todo lo que afecta a la respiración, pues qué relación tiene con estos métodos que permiten estimarla, porque eso es la fuente de error que generalmente tenemos. Pero bueno, pensándolo así, yo creo que sí. Y después hay valores aquí, posiblemente fueran bichos que estaban en mal estado o algo. Sí, sí. Yo no los quito, pero sí que eso. Mejoraría el ajuste, pero una barbaridad. Sí. Sí que hay cosas a ajustar también en lo que es el ETS, y eso no lo comenté, pero... Ay, no aparece. Ahí. Los valores de RTS, por ejemplo. No, es que estaba... Los valores de RTS que vimos están por encima de 1 y si uno se lo plantea, el ETS, si es la respiración máxima, pues cabría esperar que la respiración no superara el ETS, pero ese es otro de los problemas que se viene estudiando hace mucho tiempo. Ahí. Se ven como muchos cambios entre los 50 y las 70 horas. Sí, y ese periodo también quedó sin organismos. Sí, cositas a modificar.